Hay momentos en los que una traición no solo rompe el corazón, sino que te obliga a mirarte en el espejo y no reconocerte. Recuerdo el día en que mi vida cambió para siempre. El día en que descubrí que todo lo que había construido se desmoronaba ante mis ojos. Me llamo Adrián Salcedo, y aún me cuesta creer las palabras que estoy a punto de pronunciar. Fui esposo, hermano y padre. O al menos creí que lo era. Hoy hablo no para culpar, sino porque hay historias que duelen tanto que necesitan ser contadas para poder sanar. Aquel día comenzó como cualquier otro. El sol apenas despuntaba y yo había salido temprano de la oficina con la intención de sorprender a mi esposa con un desayuno. Era una costumbre que solía hacerla sonreír. Nunca imaginé que esa mañana me esperaría una escena que se quedaría grabada para siempre en mi memoria. Recuerdo cómo abrí la puerta de nuestra casa sin hacer ruido, con una sensación de orgullo y cariño por todo lo que habíamos logrado juntos. Lo que vi al cruzar el umbral fue como un golpe seco en el alma. Allí estaba ella, la mujer con la que compartí años de mi vida, en brazos de mi propio hermano. En ese instante, todo el mundo que conocía dejó de tener sentido. La traición no vino de desconocidos, sino de las dos personas en las que más confiaba. Jamás olvidaré el vacío que sentí. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si cada rincón de esa casa me gritara que ya no era mi hogar. No dije nada, ni una sola palabra. Sentí como mi cuerpo temblaba, pero no de rabia, sino de incredulidad. Había algo en sus miradas que me hizo comprender que no era un error momentáneo, que aquello llevaba tiempo ocurriendo. Mi hermano ni siquiera se inmutó. Su rostro mostraba una mezcla de desafío y superioridad, como si quisiera dejar claro que él ahora era el hombre en esa casa. ¿Y ella? Ella no apartó la vista. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra que hubieran podido pronunciar. Salí de allí con el corazón destrozado, pero lo peor aún estaba por llegar. En los días siguientes, toda mi familia me presionó para que hiciera lo correcto. Decían que debía apartarme, que mi hermano era mejor para ella, que mantener las apariencias era más importante que mi dignidad. Recuerdo las palabras de mi padre, tan frías y calculadoras. Adrián, piensa en el apellido, en la empresa, en la familia. Hazte a un lado, es lo mejor para todos. No podía creer lo que escuchaba. ¿En qué momento mi valor como hijo y como hombre se redujo a un simple estorbo? Jamás pensé que me vería obligado a ceder mi lugar, no porque lo quisiera, sino porque todos me hicieron sentir que era lo correcto. El dolor era tan profundo que no encontraba fuerzas para luchar. Acepté firmar los papeles del divorcio con una calma que no sentía. Firmar aquel documento fue como enterrar una parte de mí. Recuerdo la noche en que entregué mis últimas pertenencias y salí de la casa que yo mismo ayudé a construir. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, con el alma hecha pedazos. No había gritos, ni lágrimas, solo un silencio que pesaba como una lápida. Era como si cada paso me alejaba no solo de un hogar, sino de la versión de mí mismo que había creído indestructible. Me refugié en el campo. Compré una pequeña casa con lo poco que me quedó y me prometí que no volvería a depender de nadie para sentirme completo. Allí, rodeado de tierra y silencio, descubrí que la vida es más simple de lo que imaginamos. Cada amanecer se convirtió en una prueba de resistencia. Me levantaba antes del sol, tomaba una taza de café caliente y salía al huerto. La tierra, con su olor fresco y húmedo, se convirtió en mi terapia. No necesitaba más que mis manos, el viento en el rostro y el sonido de los pájaros para empezar a sanar. Hubo noches en las que el dolor era tan grande que me costaba dormir. Cerraba los ojos y veía sus rostros. La traición no solo se quedaba en la mente, se sentía en el cuerpo, como una herida abierta que tardaba en cicatrizar. Pero aprendí que uno no puede vivir cargando odio. El odio te envenena, te consume. Preferí aceptar lo que había pasado y convertirlo en una lección, aunque me costara. Fue en medio de esa soledad donde comencé a reencontrarme. Cada semilla que plantaba me recordaba que las cosas más pequeñas pueden dar frutos si se les dedica cuidado y paciencia. Era como si la tierra me hablara en silencio, diciéndome que aún había tiempo para reconstruirme, para volver a empezar. No negaré que había días en los que me preguntaba qué habría pasado si hubiera luchado por mi matrimonio, si hubiera enfrentado a mi hermano con toda mi rabia. Pero entonces comprendía que no se puede pelear por algo que ya está muerto. El amor no se mendiga, no se suplica. Si alguien no lo cuida, se va, y no hay nada que pueda traerlo de vuelta. A veces, en medio de mis pensamientos, me venía a la mente la imagen de mi hija. Me dolía no verla, no escucharla.
Pensaba si alguna vez sabría la verdad, si entendería que no la abandoné, sino que me obligaron a irme. Esa espina seguía clavada en mi corazón, pero era un dolor con el que había aprendido a convivir. Esa fue mi vida durante mucho tiempo. El silencio del campo, el murmullo del viento y mis pensamientos como única compañía. No buscaba nada más, o al menos eso creía. Lo que no sabía era que el destino, de una forma extraña e inesperada, estaba por mostrarme que no todo estaba perdido, que, aunque el pasado me había arrancado a una familia, la vida estaba a punto de darme otra, una familia elegida, que me enseñaría lo que significa ser padre de verdad. Hay un tipo de silencio que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Es un silencio pesado, casi cruel, que se instala cuando todo lo que creías firme se ha desmoronado. Recuerdo mis primeros días en aquella casa de campo como una mezcla de derrota y alivio. Derrota porque lo había perdido todo, y alivio porque ya no tenía que fingir frente a nadie. La fachada de marido ejemplar y hermano confiable se había roto en 1000 pedazos, y en medio de esas ruinas solo quedaba yo, un hombre que buscaba sentido en algo tan simple como la tierra húmeda entre sus manos. El campo me recibió sin preguntas, como si le diera igual mi historia. Allí no importaban los títulos ni los logros, no importaba que una vez fui el que sostenía a toda una familia. Lo único que importaba era el trabajo del día a día, el riego del huerto, la paciencia de esperar a que la vida brotara de la tierra. Recuerdo cómo al principio mis manos, acostumbradas al teclado y a los papeles, se llenaban de heridas por cada espina y cada piedra. Dolían, pero ese dolor era diferente al que había sentido en mi corazón. Ese dolor era real, tangible, y me hacía sentir vivo. Cada mañana me despertaba antes del amanecer. Abría las ventanas de mi pequeña casa y dejaba que el aire frío me golpeara el rostro. Me gustaba observar cómo el sol se asomaba lentamente entre las montañas, pintando el cielo con tonos que parecían inventados por alguien que nunca conoció la mentira. Era en esos momentos cuando me sentía menos solo, como si el mundo me recordara que todavía había belleza incluso después de la traición. Jamás olvidaré las primeras noches allí. La oscuridad del campo es distinta, tan profunda que parece tragarte si no enciendes una luz. Acostado en la cama de madera, escuchaba los grillos y el crujir de las ramas bajo el viento. A veces, el eco de mis recuerdos era más fuerte que cualquier ruido nocturno. Cerraba los ojos y veía sus rostros. Mi esposa, mi hermano, mi hija. Revivía una y otra vez esa escena en la que todo se derrumbó. Me preguntaba si alguna vez sentiría algo más que rabia y tristeza. Con el tiempo, empecé a encontrar consuelo en la rutina. Arar la tierra, sembrar semillas, esperar que crecieran. Era una metáfora de mí mismo, un hombre quebrado que intentaba, poco a poco, reconstruirse desde adentro. Entonces comprendí algo. Las personas que se atreven a empezar de cero no lo hacen porque sean valientes, sino porque no les queda otra opción. Yo no era un hombre fuerte, solo alguien que no tenía más alternativa que seguir respirando. Un día, mientras trabajaba en el huerto, vi una pequeña flor blanca brotando entre las piedras. Era frágil y, al mismo tiempo, obstinada. No la había plantado yo. Era una flor silvestre que había decidido crecer en el lugar más improbable. Me quedé observándola largo rato y me di cuenta de que esa pequeña vida me enseñaba algo. Incluso en la tierra más dura, la belleza puede encontrar un espacio para florecer. Comencé a cuidar mi huerto con el mismo cuidado con el que alguna vez cuidé mi familia. Las zanahorias, las caléndulas, los limoneros. Cada planta me recordaba que la paciencia trae frutos, que incluso lo que parece muerto puede renacer si lo alimentas con lo correcto. Mientras arrancaba malas hierbas, pensaba en las malas memorias que debía sacar de mi mente. Había que limpiar el alma igual que la tierra, arrancar las raíces podridas para dejar espacio a lo nuevo. Sin embargo, el vacío seguía allí. La soledad del campo es una compañera silenciosa, pero también puede ser un espejo que te obliga a mirarte. Recuerdo una tarde en que me senté frente al viejo espejo que encontré en el desván. Me vi más envejecido de lo que imaginaba. Mis ojos no tenían el brillo de antes. Eran los ojos de un hombre cansado. No lloré, aunque las lágrimas me quemaban por dentro. Solo me prometí algo. No iba a permitir que mi historia terminara en ese rincón olvidado. Con el pasar de los meses, aprendí a vivir con menos. Mi comida era sencilla, mi ropa gastada, pero mi espíritu, de alguna forma, se sentía más ligero. El dinero no me compraba la paz que encontré cada vez que una semilla germinaba en mi huerto.
Entonces comprendí que la verdadera riqueza no siempre está en lo que poseemos, sino en lo que cultivamos, ya sea en la tierra o en el corazón. Pero la vida no deja que el pasado quede enterrado tan fácilmente. Aunque me alejé de todo, aunque cerré todas las puertas, había algo que me recordaba quién fui: mi hija. Cada vez que el viento soplaba fuerte, pensaba en su voz llamándome papá, en sus pequeñas manos cuando era niña. ¿Qué pensaría de mí ahora? ¿Me recordaría como el hombre que la cuidó o como el que se fue? Aún siento un nudo en la garganta cada vez que pienso en lo que pudo haberse evitado si hubiera luchado, pero la verdad es que ya no tenía fuerzas para una guerra que parecía perdida de antemano. Aún así, no todo estaba destinado a ser oscuridad. Sin buscarlo, en medio de esa vida solitaria, empezaron a cruzarse en mi camino personas que cambiarían mi destino para siempre. Eran como pequeñas luces en medio de la noche. Recuerdo la primera vez que vi a esa joven de ojos tristes junto a la carretera. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar algo que llenaría el vacío que mi familia había dejado. Un nuevo tipo de amor, de esos que no se imponen, sino que nacen de cuidar a alguien que necesita una oportunidad para vivir. Hay heridas que solo el tiempo puede suavizar, pero hay vacíos que ni siquiera el tiempo sabe llenar. Durante meses creí que estaba destinado a vivir solo, como un hombre apartado del mundo, enterrado en su propia tristeza. Sin embargo, la vida, con su manera impredecible de sorprendernos, me mostró que la familia no siempre nace de la sangre, sino de las almas que se encuentran en el momento justo. Recuerdo perfectamente la tarde en que vi por primera vez a Claire. El sol estaba a punto de esconderse y el cielo tenía ese color naranja que hace pensar en los finales. Iba en mi vieja camioneta por un camino de tierra cuando vi una figura delgada, sentada junto a la carretera, con una bolsa rota a sus pies. Su rostro estaba sucio, pero había algo en su mirada que me detuvo de golpe. No era solo tristeza, era una especie de desesperación silenciosa, como si el mundo ya le hubiera mostrado su peor lado. No me acerqué con preguntas ni con falsas promesas. Solo le ofrecí una botella de agua y un pedazo de pan que llevaba conmigo. Claire me miró con desconfianza al principio, como alguien que ya había sido herido demasiadas veces, pero tomó el agua. En sus ojos vi algo que reconocí de inmediato: la sensación de estar perdida, de no pertenecer a ningún lugar. Y en ese instante, sin pensarlo, supe que no podía dejarla ahí. Días después me enteré de que sus propios padres habían intentado venderla, como si una vida pudiera tener precio. Pagaron sus deudas con su dignidad y quisieron entregar a su hija como si fuera un objeto. No lo soporté. Intervine. Pagué lo que ellos pedían solo para darle a Claire la libertad de decidir su destino. No tenía idea de qué estaba haciendo ni qué significaría eso en mi vida, pero recuerdo que esa misma noche, mientras ella dormía en la habitación de huéspedes, sentí algo que hacía años no sentía: paz. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo que me hacía sentir vivo de verdad. Claire se convirtió en la primera chispa de luz en esa etapa oscura de mi vida. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Aprendía rápido, ayudaba en el huerto y, poco a poco, empezó a sonreír. Era una sonrisa tímida, como si estuviera redescubriendo lo que significaba sentirse a salvo. A veces me quedaba viéndola desde la ventana, moviéndose entre las plantas con una delicadeza que me recordaba lo frágil que puede ser la vida y, al mismo tiempo, lo fuerte que se vuelve cuando alguien cree en ti. El segundo en llegar fue Leo, y su historia fue como una bofetada de realidad. Una tarde lo encontré en la plaza del pueblo, ensangrentado y con el rostro hinchado. Había intentado robar un pan en la tienda y lo habían golpeado casi hasta dejarlo inconsciente. Nadie lo ayudaba. Todos lo miraban con desprecio. Me acerqué y, sin decir nada, lo cargué en mi camioneta. Lo llevé a casa, le limpié las heridas y le preparé un plato de sopa caliente. Nunca olvidaré la forma en que me miró mientras comía, como si no entendiera por qué alguien se preocupaba por él. Leo era terco, desconfiado y había crecido aprendiendo a sobrevivir en un mundo que solo lo golpeaba. Pero detrás de su mirada dura había un niño que pedía a gritos una oportunidad. Recuerdo que una noche, mientras estábamos en el huerto, me dijo con voz ronca: ¿por qué me ayudas? Yo no valgo nada. No respondí con palabras. Solo le entregué una pala y le mostré cómo plantar una semilla. Esto también era solo tierra seca, pensé en silencio. Pero si la cuidas, un día te da fruto. El último en llegar fue Talia. Fue Claire quien la encontró en una estación de autobuses, temblando, abrazada a una mochila vacía.
Era apenas una adolescente y sus ojos tenían la misma mirada perdida que alguna vez vi en mi propio reflejo. No pregunté mucho. A veces el dolor no necesita ser contado para ser entendido. La traje a casa, le ofrecí un techo y un plato de comida. Esa noche la escuché llorar en silencio, como si no quisiera molestar. Me quedé de pie al otro lado de la puerta y me prometí que, mientras estuviera bajo mi cuidado, jamás volvería a sentirse sola. Con ellos, mi casa cambió. Ya no era un refugio vacío. Las risas de Leo, los pasos suaves de Claire y la mirada reflexiva de Talia llenaban cada rincón. Por primera vez en años, me sentí útil. No como el hombre que un día fue traicionado, sino como alguien que aún tenía algo que dar. A veces pensaba en mis hijos biológicos, en cómo me habían dado la espalda. Me dolía, claro. Pero ver a estos tres jóvenes crecer y encontrar su propio camino me hacía sentir que el dolor no había sido en vano. Ellos me enseñaron que la verdadera paternidad no tiene que ver con la sangre, sino con estar ahí cuando alguien más te necesita, aunque no compartas un apellido. Todavía recuerdo la primera vez que celebramos juntos algo parecido a una Navidad. No había regalos caros ni una mesa llena de lujos, solo una cena sencilla, velas improvisadas y un pequeño árbol que decoramos con ramas secas y cintas viejas. Pero ese momento fue más real que cualquier fiesta que hubiera tenido antes. En sus ojos vi algo que nunca vi en mi antigua familia: gratitud sincera, amor genuino. Aquella noche me di cuenta de que, aunque el pasado me había arrancado muchas cosas, la vida me estaba devolviendo algo mucho más grande: la posibilidad de elegir a mi verdadera familia. Claire, Leo y Talia no eran mi sangre, pero eran mi hogar. Ellos me recordaron que uno no está realmente solo mientras haya alguien dispuesto a compartir el silencio contigo. En medio de esos días, entre cosechas y risas improvisadas, sentí que el dolor de mi traición se convertía en algo diferente. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia. Y aunque juré no volver al pasado, el destino parecía tener otros planes. Aún no lo sabía, pero pronto el eco de lo que dejé atrás volvería a buscarme. Hay heridas que parecen cerradas hasta que una voz del pasado las abre de nuevo. Recuerdo aquella mañana fría de invierno en la que la rutina de mi vida tranquila se rompió como el cristal más frágil. Estaba sentado en mi viejo sillón de madera, tomando café mientras observaba el huerto dormido bajo el rocío, cuando escuché pasos apresurados en la entrada. No era Leo, ni Claire, ni Talia. Esa forma de caminar, firme y acelerada, me resultó dolorosamente familiar. Cuando abrí la puerta, la vi. Mi hija biológica estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo y desprecio. En sus ojos había un brillo duro, como si el tiempo y la vida la hubieran vuelto ajena a mí. Recuerdo que me miró como se mira a un desconocido, como si yo fuera una sombra sin importancia. En ese instante supe que el pasado no había muerto, solo dormía, y estaba ahí para recordarme todo lo que perdí. No hubo abrazos ni palabras cálidas, solo una frase seca que aún resuena en mi mente. La abuela insiste en que vuelvas. Se acerca el año nuevo y el cumpleaños de mi abuelo. No quiere que faltes. Ni siquiera me llamó papá. Me habló como si estuviera cumpliendo con una obligación incómoda, como si hubiera sido enviada por otros. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo herido y tristeza. La escuché hablar de su vida, de sus logros, de cómo mi hermano, el hombre que me traicionó, se había convertido en una figura admirable para ellos. Hablaba de su verdadero padre, con una naturalidad que me perforaba el alma. Mientras la observaba, recordé cuando era pequeña y corría hacia mí con los brazos abiertos, pidiéndome que la cargara. Ahora, esa niña había desaparecido. En su lugar había una joven que me veía como a un extraño. A pesar de todo, algo dentro de mí se movió. No podía ignorar a mis padres. Aunque ellos me habían pedido que cediera mi lugar, seguían siendo mis padres. Estaban viejos, cansados. Y aunque el resentimiento entre nosotros seguía vivo, sentí que les debía una despedida, aunque fuera en silencio. Decidí aceptar la invitación de mi hija y volver a esa casa que juré no pisar nunca más. El viaje fue como atravesar un túnel de recuerdos. Cada kilómetro me acercaba a un pasado lleno de heridas. Recuerdo haber apretado el volante con fuerza, preguntándome qué encontraría allí. ¿Me mirarían con la misma frialdad con la que me despidieron años atrás? ¿Sería capaz de enfrentar de nuevo al hombre que destruyó mi vida? Cuando llegué, me recibió el mismo patio de siempre, las mismas paredes que alguna vez sentí mías, pero la sensación era distinta. Todo parecía más pequeño,
como si el tiempo y el dolor lo hubieran encogido. Mi hija caminaba delante de mí, con el mismo aire altivo de su madre. Al entrar, vi rostros que no me esperaban, ojos que me juzgaban sin palabras. El ambiente estaba cargado, pesado, como si todos esperaran que me derrumbara. Entonces lo vi. Mi hermano. Con su sonrisa impecable y su traje perfectamente ajustado, saludaba a los demás con la seguridad de quien cree que lo tiene todo. Me miró como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera arrebatado a mi familia. No dije nada. No era el momento de abrir viejas heridas, pero mi silencio era más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo que en esa sala estaban mis hijos biológicos, ya adultos, exitosos y fríos. Me miraban como si fuera una figura del pasado que no encajaba en su mundo. Sentí el peso de sus juicios en cada mirada. Hablaban con admiración de Hugo, de todo lo que había hecho por ellos, como si yo jamás hubiera existido. Fue entonces cuando comprendí que ya no tenía nada que demostrarles. Yo no era el hombre que buscaba su aprobación. Había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, se entrega sin condiciones, como lo hacía con Claire, Leo y Talia. Durante la cena, la tensión era palpable. Mis hijos adoptivos no estaban allí aún, pero yo podía sentir su ausencia como un escudo invisible que me daba fuerza. Cada palabra de mi hermano, cada gesto de superioridad, me recordaban por qué me había ido. Sin embargo, no me arrepentí de haber vuelto. Sabía que ese momento era una prueba. Cuando mi madre me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. En su mirada había arrepentimiento, una mezcla de amor y culpa que me atravesó el pecho. Ella, más que nadie, sabía lo que habían hecho conmigo. Mi padre, en cambio, apenas me dirigió una mirada dura, como si aún esperara que pidiera perdón por haber sido yo mismo. Mientras todo eso pasaba, sentí una calma extraña dentro de mí. Ya no era el hombre que se fue con el corazón destrozado. Era alguien que había renacido, que había encontrado una nueva razón para vivir en los hijos que eligió cuidar. No lo sabía en ese instante, pero esa noche marcaría el inicio de una tormenta. Pronto, la verdad que tantos habían querido esconder saldría a la luz, y nada volvería a ser igual. Hay verdades que duermen durante años, como brasas bajo la ceniza, hasta que algo las hace estallar y el fuego se vuelve imposible de apagar. Recuerdo el momento exacto en que sentí que el peso de todos esos años de silencio se quebraba. Fue en esa sala, rodeado de miradas frías, de gestos altivos y de sonrisas fingidas. No había vuelto para pelear ni para recuperar nada, pero la verdad siempre encuentra una forma de hacerse oír, incluso cuando uno no la busca. Estábamos todos en la casa, sentados alrededor de una mesa larga que alguna vez ayudé a pagar, en un hogar que había reconstruido con mis propias manos cuando la familia no tenía nada. Y ahí estaba Hugo, mi hermano, vestido como si fuera el dueño del mundo, repartiendo miradas de triunfo y palabras dulces, fingiendo una generosidad que no conocía. Sus gestos eran una actuación perfecta, una máscara que engañaba a todos menos a mí. Recuerdo que, en un momento, mi padre me preguntó si había venido solo. No respondí de inmediato. No había necesidad de explicar nada. Y fue justo en ese instante cuando escuché el ruido de motores en el exterior. 3 vehículos avanzaron por el camino de tierra. Primero una camioneta oscura, luego un coche elegante y, al final, un helicóptero descendiendo en el claro cercano. Nadie en esa casa lo esperaba. Mis hijos adoptivos habían llegado. Claire, con su porte firme y esa elegancia que le nació del sufrimiento, bajó del primer coche. Leo, con su sonrisa burlona y su manera despreocupada de caminar, fue el siguiente. Y detrás de ellos, Talia, con su mirada serena, cargando una pequeña caja de madera como si fuera un tesoro. Su presencia hizo que el aire de la sala cambiara de golpe. Vi el desconcierto en los rostros de todos. Mi exesposa se quedó helada, incapaz de articular palabra. Hugo intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban apenas lo suficiente para delatarlo. Mis hijos biológicos los miraban como si fueran intrusos, incapaces de entender quiénes eran y qué hacían allí. Claire tomó la palabra. No levantó la voz, pero cada una de sus frases se sintió como un golpe. Contó su historia, cómo había escapado de un destino cruel y cómo yo fui la única persona que la trató como una hija cuando todos la habían abandonado. Leo habló después, con esa mezcla de rabia y gratitud que solo alguien marcado por la vida puede expresar. Recordó el día que lo encontré maltrecho en la calle, cuando nadie lo veía como un ser humano. Talia no habló de sufrimientos ni de heridas. Solo me miró y dijo, con voz suave,
que yo había sido el único que la enseñó a creer en sí misma. Mientras los escuchaba, sentí algo arder en mi pecho. Era orgullo, pero también dolor, porque cada palabra que ellos decían era un recordatorio de que había sido padre sin haber nacido para ellos, mientras mis propios hijos me habían dado la espalda. Recuerdo que mi hija biológica, con el ceño fruncido, intentó interrumpirlos, pero Claire fue más rápida. Le dijo que la familia no se define por un apellido, sino por quién está a tu lado cuando todo se derrumba. El silencio que siguió fue casi insoportable. Sentí todas las miradas clavadas en mí, como si esperaran que me excusara por haber encontrado amor donde ellos no supieron darlo. No lo hice. En cambio, me levanté, caminé hasta la mesa y puse sobre ella una carpeta que llevaba conmigo. Dentro estaban los documentos que demostraban que la casa y parte de lo que tanto presumían todavía era mío. Recuerdo las manos temblorosas de Lara y de Isaac, mis hijos mayores, cuando revisaron aquellos papeles. Sus ojos buscaban una mentira, una trampa, pero no había ninguna. La verdad estaba ahí, fría y contundente. Y entonces entendieron algo. El hombre al que habían despreciado, aquel que creyeron débil, había sido el pilar que sostuvo todo desde el principio. Hugo perdió la máscara en ese momento. Su sonrisa perfecta se desmoronó, y en su rostro solo quedó una mezcla de ira y vergüenza. Me acusó de ser un hombre resentido, de vivir en el pasado, pero no respondí con gritos. Lo miré con calma, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Recuerdo que mi exesposa intentó intervenir. Habló de errores, de decisiones tomadas por el bien de todos, pero sus palabras sonaban vacías. Vi en sus ojos el arrepentimiento, esa sombra que deja la certeza de haber destruido algo que nunca se podrá recuperar. Por primera vez en años, no sentí odio hacia ella, solo una especie de compasión, como si entendiera que su ambición la había llevado a perder lo más valioso. Esa noche todo cambió. Mis hijos biológicos no dijeron nada más. No hubo reproches, ni disculpas inmediatas, pero algo en sus miradas se ablandó. Tal vez por las palabras de Claire, Leo y Talia. Tal vez porque al fin entendieron que yo nunca los abandoné, sino que ellos me empujaron a marcharme. Cuando la reunión terminó, me quedé solo en el patio, mirando el cielo estrellado. Sentí el frío en el rostro, pero también una calidez interna que hacía mucho no sentía. No era una victoria. No buscaba eso. Era simplemente la certeza de que la verdad había salido a la luz, y con ella, una parte de mí que había estado escondida por años. Hay amaneceres que llegan como una tregua después de la tormenta. Recuerdo el día siguiente a aquel enfrentamiento como uno de los más extraños y, al mismo tiempo, más significativos de mi vida. La casa, que la noche anterior estaba llena de tensión y miradas afiladas, despertó en silencio. Era un silencio distinto, no el de los rencores, sino el de las palabras no dichas, de lo que empezaba a cambiar por dentro. Me levanté temprano, como siempre, y salí al jardín con mi taza de café. El aire frío me llenó los pulmones y sentí un peso diferente en el pecho. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el pasado estuviera dispuesto a soltarme. El huerto, cubierto de gotas de rocío, parecía más vivo que nunca. Mientras arrancaba unas malas hierbas, escuché pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. El ritmo de esos pasos, contenido y nervioso, pertenecía a mi hija. Se detuvo a unos metros de mí, sin decir nada. Pude sentir su mirada en mi espalda. Finalmente, se acercó y se acuclilló junto a mí. Sin pronunciar palabra, comenzó a ayudarme a remover la tierra. Sus manos, finas y acostumbradas a otro tipo de vida, temblaban mientras arrancaban raíces torcidas. Recuerdo que su respiración estaba algo agitada, como si quisiera hablar pero no encontrara el valor. Al cabo de unos minutos, la escuché decir con voz apenas audible que había pasado toda la noche pensando. No me miró cuando lo dijo. Sus palabras eran torpes, como si estuviera enfrentando algo que llevaba demasiado tiempo negando. No pidió perdón de forma directa, pero no hacía falta. En su tono había una grieta, una sinceridad que me tocó más que cualquier disculpa. Le tendí una pequeña semilla y le indiqué dónde plantarla. Ponla ahí, cúbrela con cuidado, pero no demasiado profundo, le susurré. Lo hizo en silencio, con las manos llenas de tierra. Cuando terminó, se quedó observando ese pequeño punto en el suelo como si fuera un símbolo de algo nuevo. Le dije que esa semilla era una amapola blanca, que florecería pronto si se le daba paciencia y cuidado. Ella asintió y, por un segundo, la vi como cuando era niña,
con esa mirada curiosa y vulnerable. Poco a poco, los demás fueron saliendo al jardín. Primero Claire, con su energía tranquila y firme, llevando una canasta con pan caliente. Luego Leo, tarareando una canción mientras encendía una pequeña radio. Talia apareció por último, con su cuaderno bajo el brazo, observando todo con esa serenidad que siempre parecía traer calma. Mis hijos biológicos llegaron después, con cierta timidez, como si no supieran dónde ponerse. Sin decir nada, se unieron a la tarea de plantar nuevas flores. Aquel momento era simple y, sin embargo, inmenso. 6 adultos, cada uno con sus cicatrices, trabajando juntos en un pequeño huerto en pleno invierno. No hubo discursos ni promesas, solo un silencio compartido que decía más que cualquier palabra. A veces el perdón no llega con grandes gestos, sino con el simple hecho de estar presente, de elegir quedarse. Desde la ventana, vi a mi exesposa observándonos. Sus ojos ya no tenían la dureza de antes. Se notaba cansada, pero había algo en su mirada que no había visto en años. Humildad. No se acercó, no interrumpió, pero su silencio era distinto, como si también estuviera comenzando a entender el daño que había causado y lo que había perdido. Ese día comprendí algo que me había costado toda una vida aprender. El perdón no significa olvidar ni justificar lo que te hicieron. Significa no dejar que ese dolor siga definiendo quién eres. Yo ya no era el hombre que se marchó con el corazón roto. Era alguien nuevo, alguien que había encontrado su verdadera fuerza en las personas que eligieron quedarse a mi lado. Cuando el sol comenzó a disipar la neblina, levanté la vista y vi una escena que jamás olvidaré. Mis hijos, los de sangre y los del corazón, trabajando juntos bajo la misma luz. En sus rostros había una calma extraña, como si todos, de alguna manera, hubiéramos entendido que no importa el origen, sino lo que se construye día a día. Me quedé en silencio, con las manos cubiertas de tierra, y sentí que algo dentro de mí finalmente se acomodaba. No era felicidad plena ni un final perfecto. Era algo más profundo, una paz que nacía de saber que, después de tanto dolor, había logrado plantar algo que duraría más que cualquier traición. Esa tarde, cuando todos se fueron a descansar, caminé solo por el huerto. Toqué con cuidado la tierra recién sembrada y me di cuenta de que mi historia no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien que aprendió a levantarse cuando ya no quedaba nada. Quizá la vida no me devolvió a mi familia tal como la conocí, pero me dio algo más valioso: la certeza de que el amor verdadero se siembra, se cuida y florece cuando menos lo esperas. Y mientras el viento acariciaba las flores, supe que nunca más volvería a sentirme expulsado de mi propio destino.